Entonces, a Juan Fernández Mujica, quien estará moderando este espacio, a Daniel Mintzer, quien dará una breve introducción, a Damián Tabacman, Ornella Bersano, Marcelo Satulowski, Danilo Antoniazzi y Pedro Pesci. Bueno, hola a todos. Les voy a contar una historia. Cuando me enteré que Damián escribía otro libro, yo me imaginé, bueno, seguramente va a escribir, ya me imaginaba el título, cómo construir o desarrollar en medio de las bombas del Líbano, por ejemplo, ¿no? O estamos en un submarino a 400 metros de profundidad y tenemos que hacer un desarrollo inmobiliario, ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que yo pensaba que iba a decir el libro? Pero nuevamente, todos estos genios que están acá al lado mío, pensaron algo diferente y decidieron hacer un libro que marque agenda en dos temas. Por un lado, en cómo es que estamos y por el otro lado, hacia dónde vamos. Un libro que podemos leerlo acá en Argentina, pero que lo podríamos leer en México, que lo podríamos leer en Brasil, que lo podríamos leer en Europa o en Estados Unidos y tendría vigencia, porque nos cuenta hacia dónde vamos con una agenda que es conmovedora. O sea, hablamos de temas ambientales, hablamos de temas de ética del desarrollador, hablamos de desarrollos que tienen que generar desarrollo. Si los desarrollos no generan desarrollo, no estamos desarrollando. Conceptos obvios, pero los leí por primera vez en este libro y me tendría que quedar horas, digamos, comentándolo, pero ustedes van a tener la alegría de leerlo todos y lo van a disfrutar mucho. Dos o tres cosas. Y permítanme hablar de un minutito de Damián. Dentro de muchos años, en los libros de historia del real estate de la Argentina y de Latinoamérica, vamos a estudiar a un fenómeno de una persona que se llamó Damián Tabacman. Ustedes dicen, bueno, lo tenemos acá a mano, lo tenemos, pero Damián hizo un cambio en lo que es la concepción y la enseñanza del real estate, primero en la Argentina y después en Latinoamérica. ¿Por qué? Por miles de cosas. O sea, Damián, desde que yo lo conozco, dedica la mitad de su tiempo a enseñar. Entonces, la otra mitad de tiempo lo dedicará a instituciones o a ganar plata o a lo que sea. Pero la mitad de su tiempo a enseñar es muchísimo. Y lo hace por nada, por la alegría de poder sentir que está transmitiendo un valor o que está transmitiendo un legado. Y eso lo vamos, o sea, todos nosotros hoy somos diferentes gracias a Damián. Todos aprendimos que las cosas se pueden hacer de otro modo, todos aprendimos que ser desarrollador inmobiliario es algo bueno para la sociedad y no algo malo, todos aprendimos que desarrollar es generar trabajo, todos aprendimos que desarrollar tiene un método, que no se hace de cualquier modo. ¿Okay? Leímos varios manuales sobre cómo se tienen que hacer las cosas. Y ahora estamos leyendo algo que nos dice cómo las vamos a hacer en el futuro. Así que, Damián, te quiero agradecer muchísimo. Aparte, me has honrado con tu amistad durante todo este tiempo, pero quiero que tomemos todos conciencia frente a qué estamos. Y quiero felicitar a Marcelo, porque tus capítulos son impresionantes, a Pedro, muy lindo lo que escribiste, Orne, me encantó que pusieras a la mujer en el lugar. Lo mismo Danilo y lo mismo los dos chicos que no pudieron venir, pero está excelente. Y dos o tres cosas más. Hace mucho, cuando yo tuve la alegría de participar en un libro que vos escribiste, justo estaba mi papá muy mal y vos dijiste unas palabras por mi papá y yo leí la dedicatoria de tu libro y yo todo el tiempo me peleaba con tu papá, Tito Tabacman. Les cuento por qué me peleaba. Porque él decía, mirá que yo también construyo, mirá que yo también hago cosas. Tenía un orgullo increíble, increíble. Y hoy nos está acompañando. Por suerte está Susana, que está acá de verdad. Está la esposa de Damián, que se llama Debbie, que Damián le quiso dedicar el libro a ella. No se nota, pero se lo quiso dedicar a Debbie, que es una diosa total. Y bueno, toda tu familia, están tus hermanos, están tus hijos, están tus nietos. Porque no solamente generaste conocimiento y no solamente generaste educación, sino que generaste una familia maravillosa. El espíritu de tu viejo te mira desde el cielo y está orgullosísimo en este momento.
te felicito en nombre de todos los que estamos acá por la alegría que nos das habiendo escrito un nuevo libro, y a todos los que colaboraron en este libro, la verdad, increíble. Hicieron un trabajo impresionante, así que bueno, mucho orgullo. Espero que dentro de muchos años, cuando leamos sobre Damián Tabacman, todos podamos decir que lo conocimos, que era de verdad, que no era un personaje mítico, que no es que había varios Damianes, uno que escribía, otro que estaba en la CEDU, otro que hacía cosas, no, era uno solo, con un corazón increíble, y bueno, muy felices de estar acá, y bueno, felicitaciones. Un aplauso enorme para Damián. Bueno, buenos días a todos. Gracias, hay mucha emoción en las palabras de Daniel. Gracias, Damián, y a todo el equipo por hacerme parte también de esta presentación del libro. Siempre es una muy buena noticia presentar un libro, y más como es este libro, estas características que marca la agenda del desarrollador. Pero vamos a conocer un poquito sobre el libro. Y te quiero preguntar si podés hablar, Damián. Tomate un minutito. ¿Qué diferencia tiene respecto a los anteriores? Porque vos ya has escrito libros, en este tenés un equipazo, que cada uno en lo suyo se ha destacado y mucho, pero ¿en qué difiere de los anteriores? Dale. Sigo si querés, estiro. Estira como la tele. Dale, gracias. Muy amable. Bueno, buenos días. No hay nadie. Buen día. Bueno, gracias por venir. Está lloviendo, me parece, ¿no? Un montón, así que para mí es, gracias. Doblemente un honor y un orgullo tener la oportunidad de compartir un rato con todos ustedes. Vamos a lo nuestro. Dale. Mirá, efectivamente escribí varios libros, como mencionó Dani hace un rato y como vos estás, Juan, reiterando. Y siempre me quedó en la cabeza esta idea que había como una asignatura pendiente. Ahora, lo cierto es que tengo una oportunidad, casi un privilegio, de viajar por muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo por mi rol institucional en la Cámara, y también a Estados Unidos, a Miami y a España. Y lo que me sucedió puntualmente es casi una anécdota personal, y es que en los últimos viajes a España se me presentaba una circunstancia que no había contemplado antes y que francamente me sorprendió. Y es que en los contactos que empezábamos a tener con el grupo de gente que nos acompaña, que usualmente son desarrolladores latinoamericanos, los desarrolladores más importantes, sobre todo españoles, a la hora de recibirnos en sus oficinas, empezaban por contarnos, antes de hablarnos de sus proyectos inmobiliarios que estaban llevando adelante, antes de hablarnos de lo diferencial de sus negocios, e incluso antes, esto es notable, y esto es una de las cosas que más me sorprendió, antes incluso de hablarnos de la rentabilidad de sus proyectos, nos presentaban una diapositiva, transparencia, no sé cómo se dice ahora, ¿no? En la cual iniciaban su presentación hablándonos de cómo sus compañías y sus proyectos cumplían con la agenda ESG. Al principio no entendí de qué se trataba, esto fue hace un par de años, busqué en Wikipedia qué significaba ESG, lo percibí como algo casi casual, pero después que de no sé cuántas reuniones en las cuales en todas pasaba esencialmente lo mismo, en Europa, dije, acá hay algo raro, acá hay algo nuevo que está ocurriendo. Entonces empezamos a profundizar en la cuestión, volví y hablé con Orne. Orne es, además de una amiga, por supuesto, es la jefa de trabajos prácticos en la cátedra que tenemos en la facultad, en la que enseñamos negocios inmobiliarios, y le compartí a Orne esta inquietud.
Y empezamos a tratar de entender qué era esta cosa, ¿verdad? También habíamos hecho una experiencia, debo reconocerlo, en la Cámara con Andrea, que está sentada por ahí por el fondo en este grupo, que nos vino a hablar de la nueva identidad que tiene que tener el desarrollador inmobiliario. Nos despertó la agenda del triple impacto aplicada al desarrollo inmobiliario. Tuvimos un par de reuniones con especialistas en este tema en la Cámara y a partir de ahí empezó a aparecer un mundo que hasta ese momento habíamos, debo reconocer, casi subestimado. Por supuesto, hace años se habla de sustentabilidad. Por supuesto que Danilo escribió acá presente, escribió hace unos años un libro que al principio ni lo había comprado, después lo leí y después, por supuesto, no solamente me sumergí en la cuestión, sino que lo invité a participar en este proceso. Bueno, para los que no saben, me toca incluso muchas veces dar charlas como esta, y dado que esta es la agenda nueva de nuestra industria y de nuestra actividad, suelo empezar por preguntarle a la asistencia de muchas de mis conferencias si saben qué son los criterios ESG, y en Latinoamérica yo diría que apenas si levantan la mano, usualmente 1, 2 o 3. Y cuando visitamos el Salón Inmobiliario de Madrid y vemos las conferencias que se tratan, de vuelta es un tema que por ahí cubre, no sé, el 70, el 80% de lo que ahí está ocurriendo. ESG es una sigla, para los que no saben, no tienen por qué saberlo. E es en inglés, E es de environment, que es medio ambiente, S es de social, que es el impacto social de los proyectos de desarrollo inmobiliario, y G es de governance, que es el capítulo de gobernanza de las compañías que, aplicadas a nuestra industria, se dedican a esto. Nos despertó la necesidad de plantear, de ver el futuro, como decía Dani, ¿no? No es fácil ver el futuro, y a diferencia de otros libros que son, también como sugería Dani, si se quiere, como manuales del cómo se deben hacer las cosas, que están llenos de fórmulas técnicas, tácticas, recomendaciones, ¿no? Y que leyendo los otros libros es como fácil. Esto lo enseñamos con Orne en la facultad y con los que me acompañan también, por supuesto, en el equipo. Uno puede leer y aprender el cómo se hacen las cosas, las técnicas para hacer las cosas. Este libro tiene otro enfoque, francamente, ¿verdad? Tiene un enfoque mucho más, entre comillas, filosófico, porque plantea o propone o procura anticiparse a lo que vendrá. Y en el proceso de llevar adelante este proyecto editorial, que nos llevó 2 años de trabajo, intensos años de trabajo, 2 años, o un poco más de hecho, bueno, por supuesto el primero que apareció en escena indefectiblemente, ¿no? que se nos cruzó por la cabeza a ambos en simultáneo, fue Marcelo, ¿verdad? ¿Quién otro que Marcelo podía acompañarnos en ponerle contenido a esta cuestión, ¿verdad? Y después se fue incorporando el resto del equipo. Pero bueno, nada, simplemente para responder a tu pregunta, Juan, y desde ya agradecerte, Juan, para los que no lo conocen, que no son de la industria, porque acá hay gente que no es de la industria, Juan es el periodista del sector inmobiliario, ¿no? Hay otros, pero el periodista, por supuesto que Juan, así que te agradecemos que estés acá presente y espero haber redondeado a grandes rasgos lo que me preguntabas. Sin duda, gracias primero por ese halago que no creo merecer, no importa. A ver, suena como pretencioso, ¿no? El título, uno ve y dice, nueva agenda del sector, ¿no? O lo que es, digamos, el desarrollador inmobiliario. Hablabas del triple impacto, hablabas de todo eso. ¿Qué objetivo tiene el libro? Si tuvieras que decir, ¿a dónde va? Yo lo leí, cómprenlo, hay muchos afuera, la verdad que vale la pena. Pero si les tuvieras que decir a toda esta gente, definirlo sintéticamente, ¿cuál es el objetivo del libro? Ayer, en una charla en este mismo auditorio, a la mañana, que compartimos con otro gran amigo acá presente, que además bien podría ser parte de este equipo, pero bueno, será en la próxima edición o en algún otro libro que Sergio Topor, acá presente, nos decía, cuando empezamos a hablar de estas cuestiones, nos decía... mirá, hace unos años los autos venían sin cinturón de seguridad y andábamos igual, ¿verdad? Y había, no sé si más o menos accidentes, y hoy a nadie se le ocurriría andar en autos sin cinturón de seguridad, ¿verdad? Así que te robo, Sergio, el mensaje, pero me pareció muy autoexplicativo. Y esto es lo que viene, ¿entendés? O sea, Juan, es la agenda
o sea, de verdad reitero este concepto, cuando voy a una conferencia y cuando doy una charla y cuando pregunto quién sabe qué es ese ESG y nadie levanta la mano, les pregunto qué capítulo se están perdiendo esencial en lo que efectivamente se viene. Los proyectos que pongan exclusivamente, Juan, la rentabilidad como única columna vertebral de los negocios, ya no son viables en el mundo que nos viene. Los proyectos que no sean responsables respecto del medio ambiente ya no son viables en el mundo que viene porque no nos lo van a comprar, no solamente porque no van a estar permitidos, porque no nos lo van a comprar porque hay una generación nueva. Acá está mi nieta, ¿no? Que tiene 1 mes y medio, en brazos de mi hija menor, ¿no? No podemos saber qué va a comprar o qué no va a comprar cuando crezca un poco, ¿verdad? Mi nieta menor, la más grande está en el jardín. Pero quiero decir, yo estoy seguro que la demanda ha cambiado, ¿no? Una entrevista de Eduardo Constantini hace unos días, que leía en los diarios, decía, afortunadamente nuestro sector se reinventa todo el tiempo, porque a pesar que la inversión en ladrillos sea, si se quiere, en algún punto como conservadora, la contracara de eso es que la sociedad va cambiando y eso nos obliga a hacer las cosas de otra manera. Y bueno, ¿y cómo deben ser hechas de otra manera? Hoy tenemos una nueva agenda. Aquellos proyectos que no sean responsables socialmente, tampoco van a ser viables en el mundo que viene. Y ya no son viables hoy, porque hoy estamos fabricando cosas para una demanda que es la del año que viene, la de la década que viene, porque los proyectos inmobiliarios, por supuesto que persisten. Aquellos proyectos que no contemplen lo que Orne nos trae en su capítulo, que es la apertura mental respecto de quiénes van a gobernar nuestras compañías, tampoco van a ser viables. Quiero decir, es un mundo distinto, un mundo que estamos obligados a cambiar. Mirá, otra cosa que, y esto para cerrar y para no monopolizar, por supuesto, la charla, porque está buenísimo que los demás también la complementen, porque son parte esencial del equipo, pero déjame que diga un concepto que para mí fue muy valioso, que me desayuné en mis visitas a desarrolladores inmobiliarios del mundo desarrollado, ¿verdad? Y es que cuando yo le preguntaba a los principales desarrolladores del mundo desarrollado si el respetar la agenda ESG como columna vertebral de sus negocios respondía a incentivos fiscales potentes, respondía a obligaciones normativas que si no las cumplían les iba a generar una penalización tremenda, respondía a cuestiones que les imponía alguna norma que de algún lado venía, la respuesta era no. La respuesta era no. La respuesta es que el mundo va hacia ahí y las mejores prácticas tienen que establecerse a partir de aquello hacia lo que el mundo va. Esta agenda que yo en Latinoamérica me estoy anticipando a traerla, porque lo cierto es que hoy no está presente en Latinoamérica, es obligatorio que seamos conscientes que por ahí va la cosa. Tengo miedo de seguir preguntando porque vamos por la página 30, no vamos a hacer directamente el libro. Pero le voy a preguntar a Ornella, Ornella, ¿cómo fue el proceso de este libro? Damián habló de 2 años o un poquito más. Bueno, eso, ¿no? Como dijo Damián, 2 años largos. Escribir un libro no es fácil, sobre todo cuando, digamos, hay una intención de que haya mucha conciencia en lo que se publica. Esa primera charla que también mencionó Damián partió de la base en la que teníamos en las manos un libro que era del 2006 de Damián, Desarrollos Inmobiliarios Exitosos, que es para nosotros la bibliografía básica, obligatoria para cualquiera que inicia en este mundo. Pero ese concepto de éxito no nos resultaba representativo. Entonces nos empezamos preguntando eso, ¿no? O sea, ¿cuál era el éxito hoy? Y ahí es donde empezó el proceso de investigación, que fue un proceso colaborativo, ¿no? Esto es un resumen de esos 2 años y de un montón de gente que escribió y participó, que no está en el producto final, pero que formó parte de entrevistas que hicimos presenciales por Zoom en horas extrañas,
de gente de todo el mundo, que nos fue marcando la agenda de que el triple impacto está cambiando la forma en la que concebimos y encaramos los desarrollos inmobiliarios. Y no queríamos quedarnos afuera de eso. Entonces, esta idea de la nueva agenda que planteamos, el libro no viene a revelar, digamos, cuestiones que quizás no conozcan, ¿no? Hay muchos desarrolladores, mucha gente en la industria que ya realiza prácticas que están en el libro de manera quizás más consciente u orgánica, con una idea quizás que Dani siempre trae en sus charlas que tiene que ver con las buenas prácticas profesionales, ¿no? Entonces el libro tiene la intención de ser un marco para aquellos que ya vienen realizando estas prácticas, que los organice, que los lleve al nuevo nivel, y ser inspirador para aquellos que todavía no están en ese camino y quieran sumarse a esta nueva agenda. O sea, depende de todos nosotros de que este libro no quede solamente en un compendio muy bonito que hizo la editorial, sino en que realmente esta nueva agenda se ponga en práctica. Y creo que Damián, como todos los colaboradores que están aquí presentes, los que no pudieron acercarse hoy y otra gente que participó también en el proceso de investigación, todos están de acuerdo en que estamos en pos de hacer esto en conjunto. Le voy a dar la palabra a Marcelo Satulowski, el gran Satu, para los que estamos en la industria. Marcelo, habló recién Ornella de triple impacto. ¿Nos puedes contar qué es? ¿A qué llamamos triple impacto? Vos sabés que es una pregunta que me remite a los tiempos en que iniciaba allá por los 90 mi maestría en esto, y se me ocurrió preguntarle a un joven profesor en mi primera clase de ir empezando a acercarme a este mundo, preguntarle qué es real estate. Y fue la primera y única y última vez que ese joven profesor, que hoy le faltan un poco algunos pelos, pero que en ese momento creo que lo vi sin palabras. ¿Qué es triple impacto y cómo definir aquello con lo que convivimos todo el tiempo? Te lo podría contestar desde varios lugares. Te podría contestar pensando en qué es, para un real estate de triple impacto, qué es real estate. Y real estate, desde una mirada integral, sistémica, es la cadena de valor íntegra responsable de articular la producción y la gestión de los escenarios de la vida. Esto es, del hábitat. Y si estamos gestionando el hábitat, no puedo operar el hábitat donde la gente habita sin estar produciendo cambios, sin que cambien las cosas, sin producir un impacto. Entonces, una gestión de impacto es una gestión del cambio. Es gestionar las transformaciones que estamos generando en el ambiente individual y colectivo donde habitamos. Es, en definitiva, y esto me lleva a otra entrada en todo caso al tema, es una postura ética. Es el carácter. Es el para qué hacemos lo que hacemos todos los días. Es el sentido de la acción. Gestionar el espacio donde habitamos nosotros y nuestra gente. Nosotros y nuestra gente de hoy y la de mañana. Porque además el largo plazo es cada vez más corto. Porque la nieta que hoy tiene 3 y está en el jardín va a tener 30 en 2050. ¿Y cómo va a ser su ciudad? Y su comunidad, y su vida. Y nos animamos a mirarle a los ojos y decirle que no podemos hacerlo mejor. Entonces, está en una postura ética de hacernos cargo del reto de los tiempos, de resolver los grandes desafíos del hábitat, hoy a través particularmente del barrio grande de la América Latina, con desigualdades, con una brecha social, con crisis ambiental, con urbanización exponencial, con transformación digital, de los grandes temas. Es una postura ética, es una estética en términos de lo que ya Vitruvio, me encantó, le decía a Danilo que lo citara, porque justamente lo que aparece como una novedad, ya Vitruvio en el siglo I nos hablaba de esa estética que tenía que ver con el orden, con las relaciones, las proporciones, pero también con la propiedad y con la economía. Y la propiedad no en términos de tenencia, en términos de lo que es apropiado. Es una ética, es una estética y es una genética diferente.
Es un arrancar desde otro lado para pensar nuestras empresas, nuestros proyectos, y utilizar los negocios como una herramienta para construir las respuestas genuinas, reales, profundas, a los problemas sociales y ambientales de nuestra ciudad, de nuestra gente. Triple impacto es, en definitiva, poner en acción el atributo de la sustentabilidad, y me encantó la definición del capítulo de Pedro, donde vinculaba los dos términos. ¿Sí? Es ponerlo en acción. Entonces, ¿desde dónde concebimos nuestros proyectos? ¿Desde dónde nuestras empresas? La inclusión no se declama, la inclusión se practica. Poné a la gente al centro, estás trabajando en el lugar donde va a vivir tu nieto, tu hijo. Hacia adentro de cada uno de los espacios y en todos esos entornos, en la casa grande, que es la ciudad, como decían los griegos también, eloicos. Eloicos y eloico es la raíz de lo eco, y lo eco nos habla de esa ecología urbana y a la vez de la economía urbana, las dos dimensiones del real estate. Entonces celebro y agradezco a Damián, Ornella, al equipo de Bienes Raíces, que aquello en lo que creímos siempre, hoy se vaya instalando en el sector y en una nueva agenda, que en definitiva, me extiendo un momentito más y tal vez me cambiaría otra pregunta. ¿Para dónde vamos? En el año 2015, 200 países alrededor del mundo se pusieron de acuerdo en que, pase lo que pase, tenemos que avanzar en una agenda en común de 17 objetivos del desarrollo sostenible. El real estate se define en lo que es el objetivo 11 más el 8 y el 10. Esto es, producir y gestionar ciudades y comunidades sostenibles con crecimiento económico y con mayor equidad. Esa es la razón de ser, ese es el rol social. Pero al año siguiente, en 2016, la cumbre de Hábitat 3 de Naciones Unidas establecía otra vez, con el consenso de 200 países, de instituciones de todo tipo, establecía lo que es la nueva agenda urbana, donde ese objetivo de ciudades y comunidades sostenibles se volvían pautas para la práctica. El sector privado, haciendo ciudad todos los días, no podía estar ausente. En correspondencia con esa gran agenda global del desarrollo aplicada al hábitat, el sector privado tiene que ir conformando una nueva agenda. Este es un intento de aportar, en todo caso, líneas de reflexión para construir esa nueva agenda. Gracias a tu súper profundo, como siempre. Le quiero dar la palabra a Danilo, porque hablaron de sustentabilidad, y acá es el señor sustentabilidad, por lo menos en el libro es Danilo Antoniazzi. Danilo, sustentabilidad que en el mercado local todavía hay resistencia a aplicarla. ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bueno, a ver, ante todo, buenos días, gracias por venir y quiero agradecerle a Damián por haberme invitado y a Bre Ediciones por haber publicado o estar convencido de que este camino que empezamos hace un tiempo con el primer libro debe seguir. Yo antes de responder quisiera, el otro día escuché algo que me pareció muy interesante, que dice algo así como, si te lo digo te olvidás, si lo ves te acordás y si lo haces aprendés. Y la sustentabilidad tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué? Porque somos reactivos a los problemas que hay y hoy los vemos con el cambio climático. Hace años cuando empezamos a hablar de sustentabilidad teníamos que pelearnos con el mercado en general porque las empresas y con su lobby habían instalado que el problema del cambio climático no tenía que ver con la naturaleza humana. Entonces, seguir haciendo las cosas, lo que se llama en Estados Unidos como business as usual, era algo común, era moneda corriente y las mineras, petroleras y compañías extractivas seguían haciendo las cosas como las venían haciendo por décadas, sin importar los impactos en el clima y en el suelo y en la naturaleza. Ahora bien, los años pasaron y esa discusión dejó de estar en el centro. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que lamentablemente el tema del crecimiento humano, los consumos, está originando lo que hoy se llama el cambio climático y que impacta seriamente en las ciudades y en la forma que las vamos a vivir de acá en adelante y de la calidad de vida que ellas nos dan, ¿no? Nos otorgan. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, y no me quiero explayar porque
es un defecto bastante corriente en mi persona. Quería responderte. La realidad que el mercado tiene una cierta reticencia al cambio y básicamente a los cambios cuando uno habla de sustentabilidad. Si bien, como bien decía Ornella, hoy hay muchos desarrolladores o Damián que ya lo tienen embebido en su ADN, que hay que construir de una forma distinta, donde las economías que hoy generamos se van a pagar en el corto plazo y lo vamos a ver en los impactos de las tarifas de servicios, sigue siendo un tema bastante difícil de sortear porque siempre se asocia con sobrecostos. O sea, cuando alguien dice voy a construir sustentablemente, asocia directamente que va a gastar más plata. Pero yo les aseguro que desarrolladores, y quiero tomar a la memoria a Moisés Cafif, quien ha sido un precursor de este tema, o a Moisés Altman, que fue quien tuvo el primer edificio certificado platino en la Argentina, platino de LEED, la realidad que ellos vieron y en su calidad constructiva, el mismo producto ya pagaba certificar. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy, quien haga un edificio de oficinas, hablemos de 3.000 a 5.000 metros, por los sistemas que va a utilizar, llámese en los ahorros de agua, aire acondicionado, calidad de aire interior, fachadas, ya hoy está certificando. Ya hoy tiene los créditos suficientes para certificar. Y el único sobrecosto que va a tener es contratar a una persona que haga todo el recorrido, el commissioning, para poder certificar ese edificio si es lo que desea. Pero si no desea certificar lo que sería, digamos, la frutilla del postre o hacer algo excelso, bien puede tener un edificio que sea sustentable o que lo maneje bajo principios sustentables. Bueno, vos ya escribiste en el 2012 el libro de Real Estate, ¿no? Lo que es sustentabilidad en Real Estate, también de Bre Ediciones, y nombraste recién la certificación platino. Para los que no conocen, ¿qué certificaciones hay? Bueno, el caso de LEED, que en la Argentina es la certificación más fuerte, LEED es una certificación por créditos. O sea, si bien uno tiene prerequisitos que tiene que cumplir, hay distintos créditos que son puntos, y LEED tiene lo que es la certificación, tiene plata, silver, después tiene gold y platino. También hoy hay en la Argentina una certificación que está haciendo bastante fuerza, que se llama Edge Building, que es de los Estados Unidos, que depende del Banco Mundial y del IFC, que es la International Financial Corporation, que es básicamente para países en vías de desarrollo. O sea, nosotros entramos dentro de ese radar, no así España, Francia, Estados Unidos, y lo que se requiere es de una línea base que uno consuma o baje los consumos al 20% en energía, al 20% en agua y al 20% en la energía contenida en materiales. Digamos que hoy son las dos que gobiernan nuestro mercado, y LEED es la más fuerte, ¿no? Casi todos los edificios que hoy hay certificados son LEED y algunos Edge, pero después hay una inglesa que se llama BREEAM, que también es por créditos, una alemana que es de EGNB. Muchos países del mundo tienen su propia certificación. Nosotros en Argentina lo que tenemos son distintas leyes que más o menos acompañan, pero bueno, de hecho, cuando uno pregunta quién conoce la ley 13.059, perdón, disculpe. Si bien alguien pregunta en un auditorio quién conoce la ley 13.059, que ya tiene muchos años, por lo general hay mucha gente que no sabe a qué se refiere, ¿no? Y la verdad que lo que nos falta en algún punto es tener la parte del mercado que sería la de control. Entonces, si no hay obligación de hacer, no lo hacemos. Le vamos a dar la palabra. Ahora subieron todo. Ahora se escucha, ¿no? Bien. Pedro, ¿hay razones para hacer un urbanismo de triple impacto? Mirá, primero te voy a cerrar una cosita más con Danilo. Dale. Y que volvemos a esto, a la mención que hizo sobre la ley 13.059, que también, como dice Damián, pedimos, si hay acá colegas, me voy a poner en los arquitectos, no necesariamente en los desarrolladores, nadie levantaría la mano, o muy pocos. Y algunos sí, o la conocen y no la aplican. El tema, acá volvemos a la ética.
en las profesiones, ¿no? En la provincia casi no está reglamentada. Yo hago nuestros desarrollos o nuestras edificaciones bajo la 13.059 sin que me la pidan, porque éticamente existe, aparte que también compartimos la mirada de la sustentabilidad, que es la del triple impacto. Y la ética mía me lleva a estar en ese adelante, ¿no? A proponerle al cliente que va a tener ese ahorro. Bueno, y en la misma línea, en el fondo, es lo de los desarrollos sustentables, ¿no? Urbanos. He tenido la suerte de poder haber participado en varios, en toda Latinoamérica, pero fueron casuales, que en el fondo llegaron a nosotros, a una oficina que se dedica desde muchos años a esto, una oficina que tenía poco trabajo por dedicarse a esto, por el miedo, como decía Danilo, a los sobrecostos. Y muchas empresas, Brasil, México, empezaron a encontrar que no eran sobrecostos, eran ahorros a futuro o inmediatos, los ahorros por la disminución de impactos, por un comportamiento ético que valorizaba el emprendimiento y por lo tanto capturaba a clientes especiales, y hoy esos clientes están cambiando muchísimo. Y estoy hablando también del cliente no del desarrollador, sino el comprador final, que busca ese futuro a 15 años, estar en un lugar que, porque se hizo bien, no se inunda, porque se hizo bien y interactuó con el entorno, hay una condición social, ayudó a una condición social en el entorno, entonces hay menos impactos, menos conflictos con la seguridad, ¿no? Hay muchísimas cosas que pasan a la valorización casi automática. Y un comentario cuando también Danilo hablaba sobre los edificios de los sobrecostos. Voy a decirlo también en un agradecimiento a Damián que me sumó a los cursos. Tengo una externalidad de los cursos. A mí me toca un módulo que tiene que ver con cómo hacer desarrollos sustentables y una linda externalidad. Terminé siendo contratado por un alumno desarrollador para un barrio, para un cliente argentino pero de origen, que vive en Estados Unidos, que imbuido por estos temas de la sustentabilidad estaban ya con un colega trabajando. Fue feo desde el punto de vista, de alguna manera le sacamos el trabajo, lo digo, me costó, pero porque ese arquitecto no se daba cuenta de los impactos que estaba generando y en la primera reunión yo le dije, con el ahorro en impactos, que en realidad van a ser ahorro en infraestructuras y menor problema para aprobaciones ambientales, me pagás el honorario, solamente con eso. Y los ahorros a largo plazo de impactos, conseguir un lugar que casi no tenía agua, se podía manejar el agua de otra manera, como dice Danilo, y se podía aprobar. Entonces, cambió en el negocio de que se pudo hacer, se pudo aprobar y ganó un montón de valorizaciones, si se quiere, para el propio cliente, que ya las sentía propias, y que las va a hacer para demás. Así que creo que sí, que es el camino. Ya está pasando. Cortito, ¿qué otros beneficios, hay algunos desarrolladores acá en la sala, qué otros beneficios trae trabajar en triple impacto para los desarrolladores? Bueno, en parte algunos los dije. En muchos casos también está en la facilidad, en el tiempo de aprobación. He conocido desarrollos que están años o hasta han empezado y están irregulares, no terminan de vender porque en realidad no están en cuadros legales y en realidad el problema es que fueron mal concebidos. No fueron concebidos de esta mirada que, como dijo Marcelo, yo relacioné sustentabilidad con triple impacto y me encantó. Cuando yo me sentí hablando de lo mismo y que había conseguido una palabra, gracias a los desarrolladores, digamos, a los que están que me servía mejor para explicarlo, ¿no? Entonces creo que pasa por ahí, o sea, hay un montón de pequeñas cosas, desde mejorar el producto, mejorar las relaciones del producto con el territorio, mejorar los costos, ¿no? Que en el fondo todo se traduce en todo lo que ustedes saben, ¿no? En mejorar, ¿no? La balanza comercial, la tasa de retorno, hay un montón de cosas que pueden nacer mejor desde ahí. Creo que, y a la larga, el contexto en que se van a desarrollar estos desarrollos, se nos mezclan las palabras, van a estar más acordes, va a tener un contexto al corto y mediano y largo plazo mucho más armónico, ¿no? Y creo que, como me dijo una vez un desarrollador, voy a poder poner la cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Me llegó a decir eso en un terreno muy complejo que quedaba, ¿hacerla mal o hacerla bien? Y optó con ética, con mirada a futuro,
Les aviso, les está costando muchísimo salir con el emprendimiento, pero están tranquilos, están durmiendo bien. No es menor. Orne, estamos para una conclusión. Bueno, han hablado de todo. Si tuvieras que decir cómo organizamos una empresa con todo esto que se ha hablado, ¿qué dirías? Bueno, hay una frase en el libro que charlamos mucho con Jackie Pels, que no pudo estar aquí presente, que tiene que ver con que todo esto que hablamos no es una opción, ¿no? Es la nueva forma de hacer negocios. No importa si tenés una mega empresa desarrolladora, si tenés una pyme, que hay muchísimas en Argentina, o si son 3 personas que se juntaron a tomar decisiones y tercerizaron todo el resto. Desde los cimientos de esa unión es que tiene que estar el eje de tener un propósito y de llevar adelante estas prácticas, ¿no? Obviamente, bueno, la tercera pata del ESG es la gobernanza corporativa. Todos saben que tiene que haber transparencia, que tenemos que medir el impacto, que tenemos que sumar distintas miradas, personas que tomen decisiones desde distintos lugares. Pero todo esto, la economía inclusiva, colaborativa, no puede quedar en un decir, ¿no? La responsabilidad es nuestra. Me quedo para cerrar, me parece que el mejor cierre puede ser una frase que dijo ayer Oscar Berkovich cuando le entregamos el premio, que es que el propósito es rentable. Así que los invitamos a que se sumen a esta nueva rentabilidad. Yo lo voy a invitar a Damián a hacer el cierre de esta tremenda presentación de la nueva agenda del desarrollador inmobiliario. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias es lo mejor que puedo decirles. Muchas gracias, Dani, un genio, un hermano mío, al equipo, Danilo, Pedro, Orne, Juan y por supuesto Marcelo, a los que no están acá, pero formaron parte de este largo proceso, a mis amigos que vinieron y que acá están presentes y que no tienen nada que ver con esta industria, pero vinieron a acompañarme. A mi mamá que está presente, los voy a nombrar, les pido disculpas, a mis hijas que acá están, a mi hijo que no está, pero porque estaba trabajando, pero vino igual. Y por supuesto la principal dedicatoria de este libro, a quien está dedicado, tal como lo sugirió Dani, y hoy y en este momento quiero ratificarlo, al amor de mi vida que está acá presente, ¿no? Que es mi esposa, por supuesto. Y gracias. Y voy a tomarme solo un minuto más como cierre para anticiparme un poco a la lectura del libro, que después los invito a que lo hagan. Vamos a hacer firma de libros después acá afuera, pero me voy a tomar la licencia un minuto de leer la dedicatoria del libro. Son 4 o 5 párrafos, así que ténganme paciencia. En realidad no tiene que ver con sustentabilidad ni nada parecido, así que nada, solo me tomo la licencia de hacerlo en un minutito. Dice así, ¿vos la leíste, Dani? Dice así: el Día del Padre del 2023, o sea ahora, nostálgico por los entrañables recuerdos de mi papá, a quien extraño cada día, tenía el ultimátum de mis editores para entregar esta dedicatoria. Y ella no llegaba. Dudaba entre dedicarle este libro a mis nietas sin nombrarlas, o dedicárselo solo a Valentina, mi primera nieta, que me hizo conocer la emoción de ser abuelo y me hizo un hombre nuevo cuando me dijo Vichy por primera vez, me dicen Vichy, mis nietos. O seguir esperándola. Esperar ansioso en mi casa que llegara y recordar, mientras tanto, los ojos orgullosos de mi papá cuando me veía crecer. Esperar y también ver los ojos llorosos de mi papá en mis propios ojos al ver crecer a mis hijos. Esperar y esperar esa tarde de otoño con mi hermosa familia hasta que finalmente ella llegó. El mismo día del ultimátum. Se llama Ámbar. Es mi segunda nieta, acá está, de mi hija menor, Jazmín, que acaba de ver este mundo para iluminarnos con su infinita felicidad.
para Valentina y para Ámbar, y para mi papá, que lo extraño mucho. Muchas gracias. Esto fue la presentación de la nueva agenda del desarrollador inmobiliario. Gracias por haber venido.